A mí siempre me gusta pensar en el tarot como un test de personalidad o una especie de análisis clínico de la psique, del inconsciente, de diferentes áreas. Lo que pasa, como con cualquier análisis clínico, con cualquier radiografía o con cualquier cosa, necesitas que la persona que te la interprete sepa lo que está viendo. Y es exactamente igual con el tarot. Si un tarotista no tiene mucha conocimiento del tarot, la interpretación que te va a poder dar es bastante escueta, es bastante pobre. Hola y bienvenidos a Psicología Espiritual. Soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a preguntas reales de mi audiencia y temas que surgen en la consulta. Si quieres ir más allá de la teoría hacia la práctica, te invito a mi dojo digital. Qigong, meditación y artes oraculares en vivo diario. www.damian.mx/dojo. Me da miedo que el tarot me diga algo que no quiero escuchar. ¿Qué hago con eso? El tarot no te va a decir algo que no sepas. No te va a hablar de cosas inexplicables y misteriosas o no va a atraer cosas externas a ti. Lo que el tarot te dice es lo que ya está pasando en tu experiencia, en tu psique, en tu inconsciente y de lo que tú no te has dado cuenta. Y el tarot, imagínate, es como un diagnóstico, es como una radiografía, como una resonancia magnética, como un análisis clínico. Te va a decir lo que ya está sucediendo y que no estás pudiendo ver. No es como que el tarot atraiga energías externas o negatividad que siendo totalmente franco, sí se puede dar, sí han habido casos. Yo he tenido casos, específicamente uno en donde la persona tenía una conexión previa, digamos, con el tarot o una conexión. mm, eh, yo como lo racionalizo y como lo entiendo de la manera más lógica posible, es una conexión de otra vida, pero pues no tenemos manera de comprobar eso, entonces es mi opinión. En fin, esta persona tenía una conexión muy, muy interesante con el tarot y sí que cuando lo leía y cuando lo sacaba y lo usaba, estaba atrayendo em, energías, vamos a decir, malévolas o malvadas o que tenían intenciones negativas. Pero esto es un caso de uno en un millón, ¿no? No es lo común. La mayoría de las veces, cuando nos da miedo atraer algo negativo el tarot, es lo mismo que cuando te vas a hacer unos análisis de sangre y te da miedo de saber el resultado, ¿no? Es algo que ya está sucediendo en tu vida, en tu experiencia, en tu psique, en tu interior, y el diagnóstico lo único que está haciendo es sacar a la luz esto que no estás viendo. Necesitas que la persona que te la interprete sepa lo que está viendo. Y es exactamente igual con el tarot. Si un tarotista no tiene mucha conocimiento del tarot, la interpretación que te va a poder dar es bastante escueta, es bastante pobre. Por el contrario, si el lector es muy bueno y tiene una mucha experiencia leyendo el tarot, va a ver la misma carta y va a poder decir cosas increíbles. ¿De dónde viene ese conocimiento, esa sabiduría? De la experiencia del uso de lenguajes simbólicos. El tarot tiene muchos lenguajes simbólicos, principalmente podríamos decir que tiene tres o tiene cuatro lenguajes simbólicos, pero tiene muchos más. Entonces, cuando te da miedo saber algo con la astrología o con el tarot o con algún oráculo, piensa que el 99% de las veces es un miedo de algo que ya te está pasando y mejor saberlo a no saberlo, porque si lo sabes, pues puedes hacer algo al respecto, obviamente. Es como con eh, como con un análisis, ¿no? De cualquier tipo. Ok, segunda pregunta. ¿Cómo sé si lo que estoy leyendo en el tarot es real o solo lo que quiero ver? Esa es una pregunta fundamental y buenísima. Y aquí es donde entra el rigor científico en la lectura. Aquí es donde decimos que el tarot o los oráculos son una ciencia. Porque siempre que te sale una carta,
la misma carta, por ejemplo, la tienes que interpretar igual. O sea, siempre que te sale alguno de los distintos elementos que se repiten en el tarot, tienes que guiarte por el significado de ese símbolo. No, no lo puedes estar cambiando. Por ejemplo, los tarots, todos los tarots, que bueno, de hecho hay varios estilos de tarot, principalmente dos, pero los dos, el de Marsella y el Rider, tienen la misma, como más o menos la misma convención. Y todos los tarots vas a encontrar que tienen cuatro, lo que llamamos cuatro palos, eh, que son el fuego, el agua, el aire y la tierra. Son los cuatro elementos. Y luego tienen un quinto elemento que le podemos llamar el espacio. Y estos cinco elementos se van a caracterizar por distintos objetos, ¿no? Entonces, la tierra normalmente se caracteriza por monedas de oro, el agua por copas, el fuego por palos o unos bastones, bastos, que se llaman, y el aire por espadas, ¿no? Es lo más común. Entonces, y de cada uno de los elementos hay 10. Básicamente hay 10 cartas, ¿no? Del 1 al 10. Del as al 10. Que de hecho es de ahí de donde salen los naipes que hoy sabemos y usamos. Vienen del tarot. El Joker de las cartas es el loco del tarot. De ahí viene, ¿no? De ahí se tomó las cartas para jugar. Entonces, si a mí me sale cualquier carta de espadas, por ejemplo, tengo siempre que limitar mi interpretación a que esa es una carta del elemento aire y saber asociar el elemento aire con la mente, los pensamientos, el raciocinio, el dominio mental del ser humano. No importa cuál carta de espadas me salga, del 1 al 10, tengo que limitar mi interpretación a saber que esta es una lectura, esta es una carta, esta es la respuesta de esta carta, tiene que ver con tu mente, con tu proceso mental, ¿no? Eso le dices así al consultante. Entonces tiene una cierta limitación de lo que puedes o no puedes decir. No le puedes decir, si le sale una carta de espadas, no le puedes decir, es algo con tus emociones, porque me late o me vibra o me está llegando un download de los pleiadianos o vete tú a saber qué cosa. Entonces tienes que decir, pues, salió una carta de espadas, pues es eso, es la mente, de alguna manera es la mente, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve riguroso el tarot, aunque es tremendamente aleatorio, porque son 76 cartas boca abajo y tú aleatoriamente vas sacando una u otra, ¿no? Pero es bien difícil no proyectar, no contaminar una lectura con lo que tú quieres leer o con lo que tú sientes o con lo que tú como lector crees que debe de ser o a la persona debe de hacer. En las ciencias humanistas está muy documentado el fenómeno de la proyección y la transferencia y la contratransferencia. Estos son términos pues, desde el tiempo de Freud, pero se ha estudiado mucho y documentado mucho. Es decir, si hay una persona investigando, diagnosticando, dando consejo, vamos a decir el doctor o el psicólogo o el lector o lo que sea, siempre va a haber un elemento que afecte la interpretación de acuerdo lo, a cómo el profesionista o el profesional eh, sienta su relación con el consultante. Si al doctor o al tarotista le caes mal, porque inconscientemente le recuerdas a alguien que le hizo daño o no le gusta cómo te vistes o ese día te sientes muy mal, te ves muy mal o hueles feo o sea, hay muchísimas pistas sensoriales, cognitivas, sociales, incluso de racismo, machismo y todo este tipo de xenofobia inconsciente que aunque no queramos, afecta nuestra percepción y nuestro juicio social en todo momento, en todas las personas. Esto no es, no es algo debatible, simplemente así es. El profesional va a tener parte de su juicio tendenciado, o sea, no va a ser un juicio objetivo. Y de hecho esto se sabe, esto es así en toda interacción humana.
Entonces, como lector de oráculos, es muy, muy, muy importante que aprendas con la práctica y con la repetición a no a emitir juicios eh, personales en lo posible. Es imposible totalmente, pero en lo posible, cuando estés leyendo, tratar de mantener tu, tu ego un poquito atrás de la lectura y leer la lectura, hacer la lectura con una especie de desapego mental, desapego energético, desapego emocional, sin que te importe la respuesta, sin que te importe lo que estás diciendo, sin que te importe la persona a la que le estás leyendo. Esta es la clave. No te debe de importar lo que estás diciendo y a la persona que le estás diciendo, ¿no? Obviamente siempre tiene que haber una intención de ayudar a la persona, de beneficiar a la persona, de darle consejos positivos que lo ayuden o la ayuden en su vida. Pero si sale algo negativo, lo tienes que decir, si sale algo difícil, lo tienes que decir, o sea, tienes que también ir desarrollando una como impecabilidad en lo que, en lo que lees y en cómo lo lees. Y esto va minimizando la proyección de lo que estás leyendo y lo que estás diciendo. Pero la pregunta es muy buena. ¿Cómo sé si lo que estoy leyendo es solo lo que quiero ver o es real? Por eso lo mejor es ir con otra persona a que te lea. Y lo más peligroso al principio, sí, los primeros años de lectura, es autoleerte el tarot, porque el autoengaño es muy grande. Te sale una carta para ti mismo que es negativa y no la interpretas negativamente. O dices, ay, no, esta no, y sacas otra. Ese tipo de cosas. Y en cambio, cuando vas con una persona que te lea, pues hay una cierta... eh, se toma en serio, digamos, la lectura pues lo que sale es lo que es, ¿no? Pero sí, esta es una de las principales retos o obstáculos que hay que vencer al hacer cualquier oráculo. Aprender a no echarle de nuestra cosecha a la lectura. Yo a mis alumnos principiantes siempre les digo, cuando estés en duda si estás poniendo de tu interior o estás leyendo real lo que está en la carta, asegúrate de que solamente estés diciendo lo que está en la carta. Siempre les digo, lean la carta, no lean su interior, no lean lo que quisieran ustedes, no lean lo que pensarían que debería de ser la respuesta, sino lee la carta, qué sale en la carta y limítate a decir lo que veas en los símbolos de la carta que tenga relación con la pregunta y en el contexto de la lectura. Nada más. Y de esa manera vas desarrollando poco a poco. Es una especie de feeling, de sensación que con el tiempo vas entendiendo y vas sabiendo que no, si estás mezclando tu energía y tu psique con la persona o no. Y de hecho, el aprender a sentir la energía, el chi, el prana con tus manos y aprender a limpiar tu cuerpo, tu espacio, aprender a hacer limpias chamánicas y a manejar energía a través del qigong, es de las mejores cosas porque te ayuda a saber si cuando estás haciendo una lectura te empiezas a sentir que te empieza a picar las manos, te empieza a ensuciar la energía o te empiezas a sentir pesado con energía. Ese es un claro indicio de que ya te estás contaminando y por lo tanto estás mezclando tu energía y tu psique con la de la persona y entonces puedes inferir que sí, definitivamente estás diciendo lo que quieres decir o viendo lo que quieres ver y no estás leyendo realmente lo que está saliendo en la carta. Entonces, por eso yo siempre enseño tarot junto con Qigong y junto con chamanismo para que los alumnos aprendan a distinguir, a diferenciar realmente la energía y a saber cuándo su energía se está mezclando y cuándo no. Para mí, eso fue de muchísimo uso. Estudié paralelamente tarot y qigong, 1997, 98, por ahí. Y pues de alguna manera, sin querer, queriendo, mi maestro tenía esa claridad, obviamente. Y entonces él sabía que una cosa iba a nutrir a la otra y que el desarrollo de la sensibilidad en la energía me iba a, bueno, nos iba a todos, ¿no? Éramos un grupo grande
nos iba a dar mayor sensibilidad como lectores. Y yo hoy día lo aplico en mis cursos. Por eso que casi desde el principio de los cursos les enseño a mis alumnos a hacer limpias básicas, con huevo, con humo, con hierbas, limpias, limpias chamánicas, porque eso te va dando esta sensibilidad. Otra pregunta, dice, ¿el tarot funciona si no creo en él? Claro, pues sí, es como si tú dices, si me hago un análisis de sangre, el análisis funciona si yo no creo en la ciencia, pues sí, claro. O si me tomo una medicina, la medicina funciona si no creo en la medicina, sí. O sea, el tarot funciona. Cuando dices funciona, ¿a qué te estás refiriendo, no? El tarot es un pedazo de cartulina con un dibujo. Son 76 cartas que son, pues, no son nada en sí, ¿no? Lo que te da algo positivo del tarot es cuando alguien te da significado y te da mensajes y te da consejos que ponen en perspectiva aspectos de tu vida y te ayudan a tener mayor claridad, mayor entendimiento, tomar mejores decisiones que vayan a ser más propicias para tu bienestar y el de los demás. Esa es la función principal del tarot. Se puede también usar si la persona tiene la capacidad desarrollada, el lector tiene la capacidad para mirar posibles escenarios futuros. Pero este tipo de lectura de tarot se llama tarot predictivo y es como tratar de ver hacia el futuro y predecir lo que va a suceder. Esto no depende del tarot, depende 100% del tarotista, de la lectora, del lector, del psiquismo, del desarrollo que tenga la persona. Entonces, en ese sentido, podrías usar un tarot o podrías usar cualquier cosa, leerle la cara, la mano, las líneas de los ojos, el iris, las conchas, el café, los frijolitos, o sea, conchitas, cualquier cosa. Y entonces la persona psíquica realmente lo que está viendo, lo que está mirando, haciendo relaciones entre los diferentes objetos que está utilizando como oráculo, la bola de cristal, etcétera, ¿no? eh, está sacando correlaciones, conjeturas, que le permiten abrir su capacidad psíquica y mirar una de las potenciales líneas cuánticas del futuro, porque sabemos que el futuro son infinidad de posibilidades que se van como cuajando eh, poco a poco y se va definiendo en base a lo que está sucediendo, pero también en base a lo que creemos que va a suceder. Por eso a veces una muy poderosa lectura de tarot predictivo puede alterar un poco el futuro, porque si la persona empieza a creer como con fe que el futuro va a ser lo que el tarotista dijo, y es fiel a su karma personal y se escucha internamente y obedece los designios de su destino, es muy probable que pase lo que el tarotista dijo que iba a suceder. Ujú. Aquí ya entramos a un tema más profundo de hablar del destino, del karma, astrológicamente. eh, y es un tema mucho más complejo para otros episodios, porque ya se sale del contexto de la pregunta. Mm, Porque sí funciona el tarot si no crees en él. Eh, Algo bien importante, si yo empiezo a vivir sincronicidades, magia, por ejemplo, pienso en una persona y me llama en ese momento, o cosas que yo veo como casualidades y coincidencias, y digo, no, esto no son coincidencias, esto es magia, esto es que haya alguna fuerza, hay una inteligencia más allá de mí que me está guiando, que me está ayudando, ¿no? Otra persona más empírica, más científica, más objetiva puede decir, no, eso son casualidades y ya.
¿Cuál de las dos personas tiene razón? La verdad, la que es más objetiva, más científica, más que dice, no, esto solo es aleatorio y es una casualidad. Claro, pues, obviamente. No es como si las cosas estuvieran causalmente interconectadas, ¿no? Son coincidencias, por supuesto, pero si yo decido, si yo elijo, si yo tomo la elección interna personal de que esas coincidencias adquieran un significado, para mí, eso enriquece mi experiencia, me ayuda a tomar mejores decisiones, cambia mi motivación, cambia mi visión de la vida, cambia mi experiencia interna emocional, me da riqueza, enriquece mi día a día. Y eso hace que pueda tomar mejores decisiones, que pueda tomar la vida con más gozo, que pueda ver la vida como algo mágico, amoroso, especial, misterioso. Y estoy viendo exactamente los mismos objetos y las mismas cosas que la otra persona que no cree en la magia. Simplemente mi experiencia interna se vuelve muchísimo más agradable, muchísimo más rica. Yo le doy significado a cosas aleatorias que decido que sean mágicas. La otra persona no le da significado y decide que esas cosas no sean mágicas y es lo mismo. Ahora bien, si después de mucho tiempo de estar decidiendo que el mundo sea mágico y que la vida sea mágica y creer en la sincronicidad y creer en la gracia y creer en la... Pero no, ni siquiera mucho tiempo. Después de un tiempo, empiezan a pasar coincidencias, tantas coincidencias, y no solo personalmente, sino para otras personas, que se vuelve lógico, se vuelve sentido común, se vuelve lo más natural, empezar a entender y a pensar y a creer que sí que hay una magia, una gracia, un poder, un- una inteligencia más allá de lo que podemos ver, que está afectando la realidad. Pasan cosas tan profundamente sincronísticas, tan profundamente mágicas y tan profundamente como que sería demasiado, demasiada coincidencia para que fuera aleatorio. Muchas experiencias que vas a ir viviendo a lo largo de tu camino, a lo largo de tu proceso de años, en donde ya no te cabe duda de que el mundo es mágico, de que la magia sí que existe.